Bueno, yo les voy a hablar sobre ciclos combinados y me gustaría darles una pequeña introducción sobre el tema. Durante muchos años se ha estado barajando la idea de utilizar la energía residual para la generación de vapor en la industria. El progresivo crecimiento de los precios de combustibles, la necesidad de aprovechar el calor de los diversos procesos industriales y las cada vez más rigurosas regulaciones medioambientales han creado la necesidad de utilizar el calor residual hasta su máximo potencial. En la industria energética, el calor residual de un sistema energético, como el de una turbina de gas, sirve como fuente de calor para un ciclo de turbina de vapor. Tales ciclos combinados pueden elevar la eficiencia global del ciclo de producción de electricidad hasta más del 50%. Esto implica que el uso global de la energía puede rebasar sustancialmente ese porcentaje cuando la generación eléctrica se combina con el uso de vapor en procesos. Hay una serie de industrias, tales como la siderúrgica, la de refino de aceites, la de pulpa y la de papel, también la del procesado de alimentos, que han utilizado muchos sistemas singulares de generación de vapor para aprovechar sus calores residuales. Estos sistemas permiten reducir los consumos de combustibles tradicionales, recuperar el calor residual por industria, por seguridad y economía, y eliminar subproductos de procesos industriales. Los desarrollos más recientes de recuperación de energía residual incluyen un sistema para destruir los elementos orgánicos peligrosos presentes en residuos que tienen suficiente contenido calórico para mantener una combustión. Hay una gran variedad de otros sistemas que utilizan fuentes de energía menos convencionales que están en fase de desarrollo y de demostración. Las fuentes de energía solar y de la energía geotérmica actualmente están emergiendo para la producción de vapor. Estos esfuerzos de desarrollo continúan sobre sistemas avanzados para combinar la generación directa de electricidad con el más convencional del ciclo de vapor, basado en el ciclo Rankine. Todos estos sistemas han creado la necesidad de diseños y aplicaciones especializadas de equipos de generadores de vapor. Ciclos combinados y cogeneración. En el sentido más amplio, una planta de ciclo combinado consiste en la integración de dos o más ciclos termodinámicos energéticos para lograr una conversión más completa y eficiente de la energía aportada en trabajo o potencia. El desarrollo durante las pasadas 5 décadas de diseños de turbinas de gas de alta potencia que se encuentran entre 50 MW y 380 MW con un incremento de la potencia específica ha permitido que el desarrollo paralelo de ciclos combinados de altos rendimientos, tanto térmicos como económicos, usualmente en la actualidad un ciclo combinado se refiere a un sistema compuesto por una turbina de gas, un generador de vapor de recuperador de calor y una turbina de vapor. Termodinámicamente, esto implica la unión de un ciclo de Brayton de gas a alta temperatura con un ciclo Rankine de moderada temperatura. El calor residual del escape del ciclo de Brayton Hola, mi nombre es Luis Ricardo Moreno Cárdenas y yo les comentaré brevemente lo referido al tema de centrales térmicas de ciclo combinado. Y pues bueno, comenzamos haciendo una pregunta, ¿qué es una central térmica de ciclo combinado? Bueno, pues una central térmica de ciclo combinado pues es una planta de producción de energía eléctrica basada en dos máquinas térmicas con dos ciclos térmicos diferentes, una turbina de gas y una turbina de vapor. El calor no utilizado por uno de los ciclos, que vendría siendo la turbina de gas, se emplea como fuente de calor del otro, el ciclo de agua de vapor, que alimenta la turbina de vapor.
Bueno, de esta forma, pues los gases calientes de escape del ciclo de turbina de gas entregan la energía necesaria para el funcionamiento del ciclo de vapor acoplado. Bueno, esta configuración permite un muy eficiente empleo de combustible con rendimientos que superan el 55%, es decir, pues más del 55% de energía contenida en el combustible pues se convierte en energía eléctrica. Obviamente la energía obtenida en estas instalaciones pues puede ser utilizada para generación eléctrica, calefacción a distancia o para la obtención de vapor de procesos. Bueno, ¿cómo es una central de ciclo combinado? Mm, bueno, pues es típico de un ciclo combinado para la generación de energía eléctrica de un solo nivel de presión, aspirar el aire desde el ambiente e ingresarlo a la turbina de gas. Este se comprime con un compresor y a continuación se mezcla pues con un combustible en la cámara de combustión para ser quemado. En esta cámara pues el combustible ingresa atomizado. Los gases de combustión calientes pues se expanden luego en la turbina de expansión proporcionando el trabajo para la operación del compresor y del generador eléctrico asociado al ciclo de gas. Eh, Los gases, pues bueno, los gases de escape calientes salientes de la turbina de gas a temperaturas superiores a los 500 grados Celsius, pues ingresan a la caldera de recuperación. En esta caldera de recuperación se produce el intercambio de calor entre los gases calientes de escape y pues el agua a alta presión del ciclo de vapor. Es decir, pues bueno, el aprovechamiento del calor de los gases de escape llevando su temperatura al valor más bajo posible. Bueno, los gases enfriados son descargados a la atmósfera a través de una chimenea. En relación con el ciclo de vapor, el agua, pues bueno, proviene del condensador que se acumula en un tanque de alimentación y, pues bueno, se envía a distintos calderines de alimentación de intercambiadores de calor de la caldera de recuperación. Pues bueno, según se trate de los ciclos combinados de una o más presiones, ¿verdad? Bueno, en la caldera de recuperación, pues bueno, el agua pasa por tres tipos de sectores, que uno vendría siendo los economizadores, está el número dos, que serían los sectores de vaporización. Punto tres, tendríamos que los sectores de sobrecalentamiento, pues que hace que el vapor adquiera un mayor nivel energético. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Hernández Márquez. Vamos a platicar sobre el lecho fluidizado. El lecho fluidizado, muchos han sido los estudios y aplicaciones que han investigado y realizado acerca del fenómeno de la fluidización de partículas sólidas desde el primer cuarto del siglo pasado. Para establecer una primera toma de contacto con el fenómeno, podemos definir en este término un simple experimento en el que el lecho de partículas sólidas es mantenido en suspensión por una corriente de gas o líquido que pasa a través de ellas. El comportamiento de dichas partículas guarda ciertas similitudes con el comportamiento de un fluido. De ahí la denominación de lecho fluidizado. El interés se ha despertado por las buenas propiedades de lechos de fluidos para determinados procesos industriales. Ha llevado a numerosos investigadores a desarrollar estudios, algunas técnicas de caracterización y desarrollo de aplicaciones. La gran dificultad que extraña la caracterización y el conocimiento de lo que ocurre en el interior del lecho fluidizado hace que existan diversos estudios que finalizan en diferentes correlaciones, técnicas y algunas conclusiones. Para elaborar la caracterización de un lecho fluido se han desarrollado algunos métodos experimentales basados en el estudio de las fluctuaciones de presión, así como la variación de la humedad en las partículas que componen el lecho. Los métodos que se usan en el presente proyecto son los siguientes. Fluctuaciones de presión. Su aplicación es muy sencilla y se puede caracterizar el comportamiento de un lecho fluidizado utilizando herramientas lineales en el dominio del tiempo.
Mediante la desviación típica de las fluctuaciones de presión se obtiene la velocidad de mínima fluidización. La siguiente es variaciones de humedad en las partículas fluidas y el aire. A través de las medidas de humedad correspondientes se realiza una primera aproximación para la caracterización y la modelación del proceso secado. El siguiente punto es fluidización, principios y sus aplicaciones. Es una visión global y sencilla sobre el fenómeno de la fluidización, atendiendo al conocimiento y la caracterización de lo que ocurre en el interior de un lecho fluido. Asimismo, se ofrecerá una pequeña visión teórica para el cálculo de la caída de presión y velocidad mínima de fluidización, para así comprender lo complejo que resulta del estudio teórico aplicando sus conocimientos sobre ingeniería de fluidos. A su vez, se presenta la fluidización como aplicación industrial, dando una visión de las ventajas e inconvenientes, describiendo algunas de sus aplicaciones. Explicaremos la función y descripción de un fenómeno. La fluidización es el fenómeno por el cual se consigue que un lecho de partículas sólidas se suspenda en el seno de un gas o líquido al hacerlo pasar entre ellas, adquiriendo un comportamiento semejante al de un fluido. Las características del flujo que pasa a través de las partículas sólidas del lecho serán determinantes para controlar el comportamiento del mismo y distinguir diferentes regímenes y de funcionamiento. Para explicarlo de una manera más sencilla y se pueda entender un poco más, de aquí en adelante imaginemos que tenemos un lecho de partículas sólidas dentro de un cilindro vertical e inyectamos aire a una cierta velocidad por la parte inferior del mismo. Si el fluido en movimiento asciende a baja velocidad, en principio se filtra a través de los espacios entre las partículas, que permanecen estacionarios. En este estado se denomina lecho fijo. Con un incremento de velocidad del fluido, las partículas se mueven de forma independiente por medio de pequeñas vibraciones. Mi nombre es Adrián San Martín de Luna y les voy a hablar sobre los lechos fluidizados. La fluidización es un proceso por el cual una corriente ascendente de fluido, en este caso puede ser un líquido, un gas o ambos, se utilizan para suspender partículas sólidas. La fase sólida o la fase dispersa se comportan como un fluido, de ahí el origen del término fluidización. Y esto, como les voy a mencionar, al conjunto de partículas fluidizadas también se le denomina lecho fluidizado. Entre las principales características de este proceso se encuentra que este proceso de fluidización es una buena elección cuando se requiere de una herramienta para procesos químicos o físicos debido a las ventajas que tiene. Entre sus principales características están el movimiento continuo de flujo, que hace que las partículas se mantengan también en movimiento y siempre queden expuestas al fluido del flujo, provocando consecuentemente la mezcla continua del lecho y así una homogeneización correcta. Reactor de lecho fijo. Podemos definirlo como un reactor de flujo no ideal con forma generalmente tubular que se utiliza para reacciones catalizadas por sólidos o reacciones fluido-sólido no catalíticas, con disposición de las partículas sólidas en un lecho fijo. Características del lecho fijo. 1. El régimen del flujo se ve afectado por la densidad del gas, la velocidad del líquido y de las velocidades superficiales de ambas fases. 2. La caída de presión dependerá de la densidad del gas, como también de la viscosidad del líquido y de las velocidades superficiales y del flujo másico de ambas fases. 3. La mojabilidad del catalizador dependerá de la presión, como también del flujo másico del líquido
y como por último, de la temperatura. En la combustión del lecho fijo. La combustión del lecho fijo incluye hornos con parrillas y alimentadores. La biomasa se sitúa en una parrilla y se mueve lentamente a través de calderas. El aire requerido se suministra a través de hoyos dispuestos a lo largo de la parrilla. Los gases combustibles expedidos por la biomasa son quemados después de la adición de un aire secundario, usualmente en una zona de combustión separada de la cama de combustible. Esta tecnología se adapta a cualquier tipo de biomasa, pero se limita a una capacidad máxima de 150 MW entre 50 MW. Es fundamental en la concepción en estos equipos un buen diseño y un buen control de la parrilla para garantizar una distribución homogénea de combustible y las brasas sobre su superficie. Igualmente es importante garantizar un suministro equitativo de aire primario sobre la parrilla, ya que un suministro heterogéneo de aire puede producir escorificación, alta acumulación de cenizas e incrementar el exceso de oxígeno necesario para una completa combustión, lo que ocasiona pérdidas de calor en la caldera. Las tecnologías de lecho fijo encontramos lo que son las parrillas viajeras, parrillas móviles inclinadas, parrillas móviles horizontales, parrillas vibratorias, parrilla rotatoria subalimentada y caldera con subalimentador. En este caso también tenemos otro tema, que es la combustión del lecho fluidizado. Este es la combustión del lecho fluidizado. Es uno de los métodos más eficientes para quemar directamente la biomasa. Además, es una de las tecnologías más versátiles en el manejo de rangos de características de biomasa y contenido de humedad. El funcionamiento básico de un sistema FBC consiste en una cama o lecho de un mineral inerte, como la arena o la caliza, en la cual el aire se sopla desde la parte inferior, el aire se bombea a través de la cama con un volumen y presión suficiente para formar una cama de material inerte de masa que se asemeja mucho a un fluido. En un lecho fluidizado, el empuje gravitacional de las partículas fluidizadas es sostenido por la fuerza de arrastre del gas, que se distribuye de forma ascendente